Bueno, primero expresar gratitud a los organizadores. Con gusto he aceptado la invitación y reitero siempre la disponibilidad a quienes han tenido la deferencia de invitarme. Y creo pertinente la forma como ha sido denominado este evento: avanzar para dialogar, pero también dialogar para avanzar. Un saludo cordial a Elisa, a Carmen Eugenia, a personas que llevan muchos años en el sector, mi compañero Félix, que está en ADRES, Julio, en COSESAM, vi al doctor Augusto, a Gabriel Riveros, a toda una serie de personas que han hecho un gasto importante de su vida, y el eterno Carlos del tiempo y el tiempo de Carlos, que nos encontramos siempre en Cartagena. Hay que aprovechar estos espacios para algunos comerciales, porque seguramente después de escuchar a Félix, a Marcela, a Andrés, a Juan Carlos, nos elevamos en el tecnicismo que se requiere para darle debida atención a los problemas del sector, pero vamos a dar algunos comerciales antes de hablar de lo que hemos preparado para el día de hoy, manifestando gratitud también para las personas que siguen en el auditorio después de 2 días de importante consideración de temas atinentes al mejoramiento del sector. Esta mañana, mi llegada a Cartagena, en este tipo de ascensor de emociones permanente, que es este cargo y esta responsabilidad, me encuentro con una noticia derivada de una información que se ha generado por parte de algunos congresistas, especialmente de un partido político, el partido de la U, donde anuncian una moción de observación hacia mi persona. Y pienso que estamos en un estado democrático y los funcionarios públicos tenemos que saber entender que estamos sometidos a una serie de responsabilidades, y eso conlleva igualmente atender y hacerlo de la mejor manera a requerimientos que nos hacen los diferentes actores, en este caso los congresistas. Y como ustedes conocen, la moción de observación que realiza el Congreso se realiza a los funcionarios que tienen una alta dignidad del gobierno para que rindan explicaciones frente al desempeño de sus actuaciones en cumplimiento de sus funciones. Y sobre ese tema que ha sido anunciado de manera pública en la mañana de hoy por el senador Antonio Correa, pues solo me queda decirles que recibo con respeto ese tipo de información y, como siempre, he actuado frente a todos los requerimientos, frente a todas las solicitudes, citaciones que provienen del Congreso de la República. Voy a acudir, este caso no será la excepción, y lo atenderemos de la debida forma. Eso es lo primero. Lo segundo, ustedes escucharon, conocieron, leyeron, vieron la semana anterior un pronunciamiento nuestro relacionado con un tema muy sensible como es el de las reservas técnicas y los regímenes de inversión, alrededor de lo que fue un informe que hemos presentado producto de un análisis informativo que hemos generado utilizando la información que generan nuestros vigilados por autorreporte y que corresponden a información financiera reportada, en este caso por las EPS y por las entidades que tienen autorización para operar el aseguramiento en salud, en razón a que, de acuerdo con ese informe, producto de una consolidación informativa entregada
por los propios actores sujetos de la vigilancia. Nosotros hemos trasladado a la opinión y a ciertos entes de control y al Alto Tribunal de la Justicia en Colombia, que defiende el derecho fundamental, en este caso la Corte Constitucional, lo que ha sido el resultado de ese informe, donde evidenciamos que de las 24 entidades que están autorizadas para operar el aseguramiento, 20 no cuentan con los recursos suficientes para recibir de manera satisfactoria el concepto de que han cubierto de la debida manera la reserva técnica. Nosotros no vamos ahora a ambientar el tema polémico de el informe corresponde a la realidad, no corresponde a la realidad, pero para nosotros lo que hemos hecho es utilizar la información de los autorreportes. No hemos intervenido las cifras, hemos utilizado lo que han sido los reportes de las entidades. Hemos sido requeridos de buena manera, en términos de respeto, por parte del gremio que agrupa a las EPS del régimen contributivo, concretamente por parte de Ana María Vesga, quien dirige ASEMI, y nos ha pedido un espacio para revisar el tema. Yo he anunciado ayer en la ciudad de Barranquilla, en un evento público que se llama Diálogos con la Supersalud, que hemos complacido la solicitud de Ana María y hay que avanzar para dialogar y dialogar para avanzar, utilizando la forma como se ha denominado este evento. Y el próximo jueves 23 de noviembre estaremos en la tarde en la Superintendencia Nacional de Salud haciendo la respectiva mesa técnica para mostrarles lo que nosotros tenemos como información que generó el informe, y ellos como gremio tienen la aspiración válida y legítima de aportar información complementaria, explicativa tal vez, frente a lo que nosotros consideramos nuestra verdad que hemos anunciado. De tal manera que somos una superintendencia que dialoga también para avanzar. Hace 2 días he recibido a las autoridades indígenas de La Guajira, que están agrupados en una asociación de cabildos, entre ellos diferentes actores intervinientes de la salud en el territorio de La Guajira. Uno de ellos, el logo que está a mis espaldas, de la EPS indígena Anasuayú. Pidieron un diálogo explicativo, lo sostuvimos, lo atendimos, generaron 2 solicitudes, una de un traslado de información al señor presidente, que incluye obviamente al señor ministro, y otra una serie de dudas, interrogantes que tenían frente a la actuación de ellos a futuro en lo que tiene que ver con aseguramiento y en lo que tiene que ver con prestación de servicios. Dialogamos también. En ese orden de ideas, nosotros somos una entidad que respetamos a los actores que son sujetos de nuestra vigilancia. Sin embargo, frente a la vigilancia hay algunas cosas que debemos mencionar dentro de la actuación de la superintendencia, que se fundamenta en 3 frentes de trabajo: inspeccionar, vigilar y controlar. Hay implícita una acción disciplinante, y a ningún disciplinado le gusta la disciplina de quien disciplina. El hijo no le gusta ser disciplinado por su padre, el alumno no le gusta ser disciplinado por su docente, y aquí los vigilados no les gusta cuando hay disciplina de por medio. El rol nuestro no es generar
un esquema de comodidad frente a quienes son sujetos de vigilancia. En términos del respeto y el debido proceso, tenemos que actuar. Y cuando existe la circunstancia que nos conlleva una decisión, tenemos que desarrollar el tercer componente, ese que habla del control, para por un lado generar el efecto persuasivo del control y de otra parte el efecto correctivo. El primero dirigido a los actores que deben referenciar que una mala práctica genera un componente disciplinador, y el segundo frente al infractor debe afrontar una circunstancia sancionatoria. Eso lo digo porque es parte de lo que en algún momento ha sido sujeto de cuestionamiento frente al actuar de la superintendencia, y voy a explicar algunas cosas que hemos hecho al respecto para que entonces se ponga sobre la balanza si nuestra actuación obedece a un principio de respeto hacia la normatividad vigente, que es como la que tenemos nosotros enfocado el tema, o como algunos han dicho, existe una predisposición y una carga adversa en contra de algunos vigilados nuestros, que no es el enfoque nuestro. Por eso me siento honrado de estar nuevamente con este grupo, donde siempre que me invitan acudo, y ustedes llevan ya un par de días bajo un debate. Me decía Elisa que ha habido equilibrio, con peso y contrapeso, respeto de conceptos. Si bien no existe uniformidad de criterios, existe respeto por las posiciones y eso construye. Y quiero mantener esa tónica, porque no quiero ni polarizar, ni quiero ser extremo en posiciones. Simplemente enunciar información que creo puede ser motivo de enriquecimiento para el sistema. Así las cosas, iniciamos con lo siguiente. Entonces, es una recopilación muy breve de algunos testimonios recogidos desde la espontaneidad en diferentes territorios del país. Hemos generado una presencia territorial bajo una figura que se denomina Diálogos con la Supersalud, para conocer de primera mano, sin intermediarios, lo que pasa en los territorios, lo que opinan los usuarios. Varios de los que están aquí me han acompañado en calidad de representantes de las EPS que tienen operación en los territorios donde hemos visitado, y por ello lo que aparece ahí, muy seguramente algunos lo han identificado en los escenarios
donde tienen responsabilidad de dirigir o por lo menos representar los aseguradores, tanto en el contributivo como en el subsidiado, e incluso las EPS indígenas, también los sistemas no relacionados con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que hacen parte de lo que se conoce como los regímenes de excepción. Nosotros, ¿qué es lo que finalmente hemos hecho? Hemos restablecido unos mecanismos de relacionamiento con la ciudadanía. Por eso, un objetivo de valor para nosotros desde nuestra llegada fue acercarnos hacia los dueños del sistema, que son los usuarios, hacia quienes finalmente deben conducir los beneficios de un sistema para garantizarles en estado de sanidad la permanencia del componente de bienestar y salud, y cuando se afectan con el siniestro dentro de un modelo de aseguramiento, garantizarles un diagnóstico oportuno, una atención pertinente, el componente terapéutico, si es necesario el componente rehabilitacional, dárselo, e igualmente cuando hay irreversibilidad del sufrimiento por padecimiento, generar el componente paliativo. Por eso nos propusimos convertir a la superintendencia en una instancia que generara cercanía a la ciudadanía. Y para ello pretendemos ser lo suficientemente presentes en los territorios, buscando generar tres cosas: confiabilidad, credibilidad y confianza ante todo. Para ello tenemos que tener una alta capacidad resolutiva para que crean en nosotros, para que haya confianza en nosotros, para que confíen en nosotros. Por eso, mucho de nuestro enfoque estratégico, cuando hace 15 meses llegamos a la responsabilidad que hoy ocupamos, fue acercarnos de una manera franca hacia quienes tienen derecho a expresar sus inquietudes frente a lo que es el servicio de salud que reciben. Son espacios que realizamos en todo tipo de territorios, estamos dando preferencia a donde antes no llegaba la superintendencia, pero que tienen derecho a tener contacto con este ente de control por dos razones que adelante les voy a presentar el porqué. Así las cosas, dentro del componente que vamos a seguir, muy similar al que es el abordaje en la atención en salud de un paciente, hacemos un componente diagnóstico, en este caso pudiéramos denominar lo que es la radiografía del sistema. Saludo, Carmen Eugenia, no te había visto sentada, pero celebro que sigamos después de tantos años defendiendo la salud y la vida de las personas. En este tiempo que llevamos nosotros, hemos generado actuaciones fundamentadas en la normatividad, no hemos incorporado al arsenal normativo de actuación, de inspección, vigilancia y control ninguna novedad normativa. Hemos utilizado el mismo arsenal que venía de manera precedente a la llegada nuestra. Y básicamente con dos propósitos dentro de nuestra ejecutoria. Por un lado, una dignificación del derecho a la salud, obviamente, y por otro lado, el restablecer el verdadero control sobre los actores infractores. Y soy enfático en el componente del verdadero control, porque van a ver más adelante que definitivamente esto es fundamental ante requerimientos, solicitudes, deseos expresados por la misma ciudadanía. Entonces, una falsa narrativa decía que quienes llegamos a ocupar estos escenarios de responsabilidad y bajo la designación del presidente, habíamos llegado a destruir el sistema. Nosotros no llegamos a destruir el sistema. Nosotros llegamos a buscar desde nuestra competencia el acompañamiento a las personas para que defiendan el derecho a la salud de ellos. Ayer, antes de empezar,
la sesión de diálogos con la superintendencia en Barranquilla. Cuando iba entrando al auditorio recibo una llamada, y la llamada era coincidencialmente, nuevamente, el que era el presidente de la Corte Constitucional cuando se sancionó la ley estatutaria, que lo ayudara con la EPS porque la señora no le daba la autorización en su proceso de atención en salud. El magistrado, que fue fundamental en la definición del ámbito del derecho fundamental a la salud hace unos años, que generó jurisprudencia caracterizando, por un lado, el carácter público de los recursos de la UPC y por otro lado, el derecho fundamental a la salud, acudiendo a la superintendencia porque a su señora no le garantizaban la atención. No vinimos a destruir el sistema, vinimos a ayudar a que las personas se les garantice el derecho a la salud. Y lo primero que recibo yo como impresión es una información en ese día que me posesiono, en el que me informan que existen 3 agencias del aseguramiento que evidenciaban una innegable inviabilidad operacional para continuar afiliando, prestando y por lo tanto, en teoría, garantizar la atención de sus usuarios, pero traían indicadores que venían arrastrando, que hacían insostenible su operación y por lo tanto el cumplimiento de su objetivo. Y las personas que estaban allí afiliadas no estaban cumpliendo su expectativa de atención a través de esa figura del aseguramiento. Por eso, en las primeras semanas de mi gestión, adopté decisiones que tienen que ser asumidas por quien dirige una entidad con esa competencia, pero que además tiene el deber de proteger la salud y la vida de las personas. Y por ello ordené la liquidación de 3 entidades que ustedes ven ahí, Confamiliar, Convida y Confaguajira. Y quiero hacer claridad, las decisiones no las tomamos con sesgos políticos. Hay una fundamentación técnica suficientemente normada, donde hay unos criterios que pasan por el componente asistencial, el componente administrativo, el financiero y el jurídico. Pero, les confieso, no teníamos margen de maniobra con esas entidades para poderle darle sostenibilidad en tiempo y teníamos que actuar para proteger a los usuarios porque aunque estaban afiliados, estaban desprotegidos y amenazados. Por eso, el análisis técnico que fundamentó las auditorías que se practicaron, ni siquiera por parte del equipo nuestro que llegó, sino que venía documentado por parte de quienes habían estado en esa entidad semanas antes, demostraban que la única salida era liquidar. Posteriormente, ya en abril de este año, ordenamos igualmente la liquidación de una 4ª EPS bajo condiciones, circunstancias similares a las que motivaron la liquidación de las primeras 3, y ustedes saben cuál fue, Ecopsos, que conllevó a una desprotección de sus 350.000 usuarios y fueron, desde el mecanismo establecido por parte del Ministerio, trasladados a las EPS que fungieron como receptoras. Entonces, yo quiero enfatizar, porque quiero recalcar que la actuación que hemos tenido tiene un fundamento y es un marco normativo que nos dejaron quienes me precedieron. De tal manera que ese mismo arsenal normativo vigente al momento de nuestra llegada es el que hemos venido utilizando para tomar decisiones y generar acciones correspondientes. Y entonces viene el segundo punto que les mencioné cuando hablaba que había que hacer una defensa del derecho.
de manera concomitante, simultánea, paralela, había que generar un restablecimiento del control. Y desafortunadamente a muchos eso no les gusta, pero había que hacerlo. Y desarrollamos, definimos, fijamos un norte para quienes están laborando al interior de esta entidad. 2 columnas vertebrales en nuestro actuar misional, que reiteradamente lo menciono en los diferentes escenarios en los que tengo participación y la oportunidad de hacer referencia a ellos. Por un lado, la reiteración del componente defensor del derecho a la salud de los que habitan en este país. Y aquí está Carlos, que participó en la estructuración de un marco legal, estatutario, la 1751, y ustedes allí se dieron la tarea de caracterizar el tipo de beneficio que tenía que tener el derecho y no restringieron a los nacionales de Colombia, sino a los habitantes del país. Por lo tanto, generamos actuación de defensa para todos los habitantes del país. Y en ese entendido, amable público, el concepto de derecho es claro. No es un favor que otorga a alguien a otra persona, ni tiene que incurrir en una súplica esa persona para que se le otorgue. Es un derecho, por lo tanto es exigible. Y la otra columna tiene que ver con lo que permite garantizar la defensa del derecho, es la protección, el buen uso de los recursos públicos que han sido asignados, definidos por el ordenamiento jurídico vigente para garantizar el goce efectivo de ese derecho. En ese orden de ideas, nosotros, dentro de ese diagnóstico, tenemos algunas cosas para mostrar y que es producto de la evidencia, no es producto de la imaginación ni de la inducción a llegar a pensar o a motivar el pensamiento hacia una realidad no demostrable. Esta realidad ha venido desvirtuando algunos preceptos sobre la realidad del sistema de salud. Entonces, ustedes recuerdan esos testimonios que escuchamos y vimos hace un par de minutos, son producto de circunstancias en las que se evidencia que no se está garantizando el derecho a la salud. Esos casos se muestran por miles. Yo les quiero mencionar, y pueden ser verificables, incluso el próximo 23 estaremos haciendo una invitación a algunos de los que están aquí para que vean el restablecimiento de los componentes informativos en los tableros que vamos a hacer en varios frentes. Iniciamos con 5 tableros informativos para que haya un acceso público a la información de una manera amigable, de una manera que permita que cualquier ciudadano pueda acceder a esa información. Creo importante ser transparente y para ello tenemos que hacer la disposición y la disponibilidad de la información a quienes tengan la voluntad de conocerla. Las encuestas de la superintendencia se fundamentan en lo que recibimos a diario como insatisfacción frente a la atención que reciben las personas. Nuestro promedio de recepción de quejas frente a no atención, atención indebida, mala calidad de la atención, obstáculos para la atención, barreras, tiene un mínimo diario de 3.700 y el máximo que hemos tenido diario es de 4.000. Oscila en ese rango la cantidad de
reclamaciones, quejas que diariamente recibimos en la superintendencia. Y son manifestaciones en las que se caracterizan tres variables: inconformidad, insatisfacción y desprotección. Y eso son pacientes y personas de carne y hueso, verificables porque existen y dejan trazabilidad para identificarlos y poderlos acompañar en el proceso correspondiente. Para nosotros esa es la encuesta real, porque la vivimos diariamente y porque tenemos que abordar la solución frente a esos casos. En ese orden de ideas, y pido una dispensa aquí a Elisa, voy a utilizar un poco de más tiempo, porque aquí dice que ya quedé con 0 segundos, pero pienso que las personas se han quedado y vamos a utilizar un poco más de tiempo, y los veo muy bien acomodados, y la gente quiere escuchar y yo quiero hablar. Entonces, gracias, sin que me des esa autorización, me la tomo. En lo que va corrido del año de nuestra permanencia, hemos recibido 1.6 millones de este tipo de reclamos. La superintendencia, frente a ese total de reclamaciones, genera una actuación que debe llevar a cerrar, que implica gestionar con resultados ese tipo de solicitudes. En este momento estamos en el 97.6%, cosa que resulta importante frente a la expectativa de solución que buscan las personas. Por lo tanto, tal como los organizadores han propuesto el título de Dialogar para Avanzar, aquí lo que hemos comprendido es que el usuario requiere ser no solamente oído, sino escuchado. Implica que él presente su inquietud, nosotros le atendemos su inquietud, pero tenemos que motivar una actuación que derive en solución, es decir, gestión con resultado. Y nosotros definimos dentro de ese propósito una caracterización de una nueva forma de manifestación de reclamo, porque apareció especialmente de manera evidente un nuevo esquema de reclamo desde la espontaneidad del ciudadano, y más que petición, más que queja, más que reclamo, más que denuncia, era una súplica de vida. Y nosotros hemos socializado periódicamente esta información y tenemos que actuar para proteger a la población. Pero esta población está ya enmarcada dentro de un proceso de aseguramiento en entidades que están debidamente estructuradas, autorizadas para garantizar un aseguramiento con resultados de protección y atención. Y cuando no lo hacen, nosotros tenemos que actuar, porque los usuarios esperan de nosotros actuaciones para poder generar el respeto al derecho que no le ha sido reconocido por su asegurador. Y por eso hemos generado dentro de este periodo 6 medidas cautelares para garantizar el acceso a servicios a 6 EPS. Dentro de ellas está Sura, Sanitas, Salud Total, Asmed Salud, 9 EPS y Mutual Ser. Medidas cautelares que pretenden proteger del daño a una persona y resultan como producto de la falta de atención oportuna ante el servicio requerido. Hemos actuado en un sistema como el que estamos enfrentando dentro de nuestra función como jueces de la salud. Tenemos la competencia. Y hay un mecanismo jurisdiccional
que está otorgado como facultad a la superintendencia. Y es que está la connotación de juez técnico de la salud. Y por lo tanto, en este periodo que llevamos, desde agosto del año anterior, hemos proferido 3.321 providencias. El 54% de ellas, es decir, 1.780, son temas de cobertura de atención y acceso a servicios. Nosotros, en el componente sancionatorio, que es producto de esa tercera fase de actuación, que es el control, hemos impuesto multas pertinentes y hemos cambiado la ecuación. Antes de nuestra llegada, los procesos terminaban en un 80% en amonestaciones y un 20% de multas. Eso estaba generando un mal mensaje a los infractores, y es que no importa la falta que hagas, lo que vas a recibir es una carta amonestándote. Pero estamos jugando un rol de defensores del derecho a la salud, que también implica la defensa de la vida de las personas, y no podemos limitarnos a preservar una ecuación de 80-20, 80 con multas y 20 en sanciones. Por ello hemos impuesto multas en cantidad hasta la fecha de 314 por una suma que ronda los 137.000 millones de pesos. Esta superintendencia ha puesto ese tipo de componente sancionatorio con multa en una cuantía que en este año que llevamos ha superado lo que otras en 4 no han hecho. Es el componente del control. Obviamente, ¿por qué vienen esas sanciones? Sencillamente porque hay vulneración en la prestación de los servicios y existe incumplimiento normativo. Ante eso procede la actuación del vigilante. Y nuevamente, como hemos dicho, hay un efecto disuasivo persuasivo y hay un efecto correctivo derivado del control. Ante eso, nosotros tenemos un escenario de fortalecimiento que hemos generado de la capacidad resolutiva. Ustedes lo ven ahí. Nosotros tenemos un nuevo modelo de atención de reclamos caracterizado por el riesgo y que anunciamos inclusive con presencia de ustedes como gremio y como conformantes del gremio, para efectos de saber bajo qué condiciones nos íbamos a comportar cuando existan las reclamaciones. Riesgo vital, riesgo priorizado y riesgo simple, que va caracterizada por el tipo de afectación o amenaza que presenta el paciente cuando genera la información a la superintendencia, y por otro lado, el tiempo que implica como máximos en horas para ser resueltos. Y nosotros reclasificamos los 300 motivos que existían y los agrupamos bajo ese criterio de riesgo en 37 motivos. Y lo que estamos viendo es que frente a lo que estamos actuando para resolver, tenemos unos índices de cierre, es decir, atención plena frente al reclamo, que ustedes ven ahí dependiendo el tipo de reclamo, y en el que más estamos alcanzando obviamente es cuando la vida está en juego, que es el riesgo vital. Hemos generado unas actuaciones que permiten restablecer credibilidad y control. Por lo tanto, hay 5 políticas que hemos adoptado para restaurar confianza de los usuarios y restablecer el control. Las 2 principales es que este nuevo modelo de atención de reclamos tiene un alcance que va más allá de lo que simplemente es consolidar numéricamente los reclamos por tipo de riesgo. Y es que nosotros, una vez caracterizamos el tipo de riesgo, damos traslado periódico a la Contraloría General de la República para que ellos puedan determinar si ese tipo de comportamiento, que coincide con una eventual denegación de servicios, lleva implícito un detrimento patrimonial. Y hablamos de detrimento patrimonial porque son recursos de carácter público que tienen obvia
sujeción al control fiscal que desarrolla ese órgano de control. Dentro del escenario que nosotros hemos documentado, a partir de denegación de servicios, bajo ese enfoque nuevo de los riesgos clasificados de esa forma, existe lo que ustedes ahí ven de manera evidente. Hemos hecho traslado de 639 casos y las tres que más aportan este tipo de circunstancia son pacientes de la 9PS, Famisanar y Sanitas. La segunda de las medidas es la imposición y uso de una herramienta que encontramos pero que no venía usada, no venía siendo utilizada por los superintendentes anteriores. Y es, como ustedes ven ahí, medidas cautelares. Era una medida que estaba ahí establecida que se podía utilizar y nosotros la estrenamos. No porque fuera generada por nosotros en su construcción, sino porque estaba allí y no venía siendo utilizada. De tal modo que frente a la protección de recursos públicos en este momento, también generamos medidas cautelares. Y por ello hemos incrementado frente a lo que es el giro de recursos en entidades que tienen medida cautelar con inclusión de contralor a bordo, en un 80% los giros a la red pública, privada y proveedores de salud. ¿Por qué hicimos ese tipo de medida? Básicamente por tres razones. Algo que ha documentado muy bien la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, y es lo que se conoce como concentración de pagos, que es la manera indebida como se dispersa los recursos una vez se reciben por parte del asegurador. Es decir, a pocos prestadores se les pagaba mucho y a muchos se les pagaba poco o nada. Lo peor, es la segunda razón, es que dentro de la concentración de pagos, a esos pocos que se les pagaban mucho, se da un fenómeno paradójico cuando se argumenta la falta de flujo de recursos correspondiente a las cuantías debidas en giro y esperadas por los prestadores. A ellos se les pagaba más de los que debían recibir. Y lo último, que fue el motivante para generar este tipo de actuación, es que la manera como se postulaban por parte del ordenador de gasto no correspondía a un criterio técnico. La dispersión del recurso se hacía más por afinidad hacia el prestador, cercanía eventualmente societaria evidente o escondida, o desafecto hacia el prestador y poca preferencia a la red pública. Entonces, criterizamos con un contralor que la dispersión tiene que hacerse bajo unos componentes que manifiesten equidad, transparencia y correspondencia frente al deber ser en el pago. Así las cosas, nosotros aplicamos ese tipo de medida a tres entidades que ustedes ven ahí relacionadas, una de carácter indígena y dos que tienen predominio en el suroccidente y algo del centro del país, que corresponden a Dusacawi, Asmed Salud y Emsanar, siendo estas dos últimas actualmente bajo intervención de la superintendencia. Dentro de lo que hemos hecho para restablecer credibilidad y control, nosotros estamos desarrollando las conciliaciones con un estricto seguimiento al cumplimiento de los pagos que se pactan de los acuerdos que se fijan en las jornadas de conciliación. Previamente existen unas jornadas preconciliatorias donde los actores, el acreedor y el deudor, se reúnen, definen cifras concordantes y a partir de ahí viene un escenario conciliador que permite transferir recursos que están en litis y que permiten finalmente el oxígeno a los prestadores a partir del giro de ellos por parte de los aseguradores. Y hemos generado algunas cifras importantes donde nosotros, a través de esta actuación, se han generado más de 1000 acuerdos suscritos entre prestadores y aseguradores. Se han cumplido el 76% de esos acuerdos y eso ha permitido que por esa vía hayan sido casi 241.000 millones recuperados para los prestadores. Ha habido incumplimiento y tenemos identificado cuáles son los que han sido incumplidos y han generado, de los que están documentados, 28
que tienen responsabilidad de pagos han incumplido 127 acuerdos y por tal motivo entonces nos toca trasladar ese tipo de circunstancias para el proceso investigativo y se amerita el componente de control con una implicación de sanción, tiene que seguir su curso. ¿Quiénes son las dos EPS que más han incumplido? ASMED Salud y Capresoca. Una de las razones para la intervención de ASMED Salud pasa por ahí. Y hemos hecho igualmente dentro de esas acciones para restablecer lo que son las mesas de recursos, donde el flujo entre actores ha permitido desarrollar que en 27 departamentos se hayan establecido acuerdos por una cifra importante, a tal punto que nosotros complementamos este tipo de actuación con una nueva política que lanzamos hace 20 días, que va a contribuir al sistema de información que queremos todos, y es una nueva política de gobierno de datos para darle transparencia al uso de la información y para optimizar nuestras actuaciones de inspección, vigilancia y control. Nosotros recibimos una superintendencia con 7 oficinas regionales. Obviamente eso limita la presencia funcional en los territorios. Nosotros el 25 de marzo de este año aperturamos la oficina regional Caribe, que está ubicada en el distrito de Riohacha, capital del departamento de La Guajira, y tiene como área de influencia y cobertura Cesar, Magdalena y La Guajira. Ya son 8 los que tenemos como oficinas regionales o direcciones regionales. Hemos trazado para el crecimiento progresivo de la presencia territorial para el 2024 aperturar 6 direcciones territoriales nuevas. Y vamos a iniciar con la oficina en San Andrés y Providencia, que va a estar lista antes de acabar el primer trimestre del 2024, y en el tiempo restante deben ser aperturadas otras 5 más. Igualmente estructuramos una nueva presencia funcional territorial, que son las oficinas de atención al usuario, y vamos a colocarlas en algunas capitales de departamentos relacionados con la presencia de la superintendencia en Orinoquia y la Amazonía, donde hay que hacer igualmente presencia. Ahí también hay dificultades, hay usuarios que ameritan ser atendidos de manera directa. Y hemos generado esa actividad que les he enunciado. Estuvimos ayer en Barranquilla, atendimos 355 personas, de ellas presentaron 144 casos de denegación de servicios, y ustedes han visto en medios en el día de hoy cómo fue la dinámica, y hemos resuelto desafortunadamente en un mecanismo que es inexplicable, no tiene justificación, soluciones a casos que llevaban años, meses, represados, y se solucionaron en 2 horas, 3 horas. Es decir, que de los 144 casos presentados, resolvimos ayer 99, con una tasa de solución en el evento significativamente alta, y el resto, los actores implicados por incumplimiento, tienen 72 horas para resolverlo. ¿Hacia dónde vamos? Bien, nuestros retos implican parte de lo que hemos dicho como crecimiento institucional para el próximo año, y es primero un fortalecimiento en lo que es la vigilancia en los entes territoriales. Vemos especialmente en las direcciones territoriales una laxitud extrema frente a los actores que intervienen en el territorio. Y muchas veces la falta de actuación debida de estos directores territoriales de salud hace que los usuarios acudan directamente a la superintendencia, y la primera escala de solución, que debe ser la entidad territorial, no funciona, es inoperante, y por ello vamos a fortalecer esa vigilancia hacia ellos. Nosotros, en el orden de ideas que venimos expresando, tenemos que mejorar nuestra presencia territorial, y parte es lo que les expresé con el mejoramiento de la oferta de servicios por parte nuestra en los territorios, y hemos generado realmente un fortalecimiento a las capacidades nuestras fundamentada en una alianza.
la alianza con los usuarios. Y hay una línea que debe ser fijada por cualquier ente de control. Una línea que es la de no complacencia. No complacencia ni laxitud con los infractores. Entonces, han ocurrido hechos, han ocurrido circunstancias que ha conllevado a que nosotros debamos actuar. A tal punto que actores del sector que nunca antes fueron abordados desde el control, han sido abordados desde el control por parte nuestra, con las consecuencias que eso implica. Aún frente a circunstancias que tradicionalmente no llevaban a ningún tipo de actuación del control antes de nuestra llegada. Obviamente, ese tipo de enfoque molesta a algunos vigilados. Pero es la actuación a la que estamos obligados a cumplir. Y yo pienso que es entendible que un ente de control está para controlar, no para permitir lo que no debe ocurrir. Porque si permite que ocurra lo que no debe ocurrir, entonces se vuelve omisivo. Y también los entes de control que a su vez nos vigilan a nosotros, nos van a llamar al orden. Pero más que por esa razón, es porque nosotros tenemos que ser proactivos en la defensa del derecho. Y para eso estamos definitivamente constituidos dentro de lo que es el rol de la superintendencia. Cuando nosotros iniciamos esta charla, empecé la exposición dejando la posibilidad de que vieran unos testimonios. Y tal vez las implicaciones por ese tipo de comportamiento, la gente tiende a veces a minimizarla. Pero no podemos hacer eso, porque lo que está envuelto, por un lado, es una protección a un derecho, pero también está implícito el riesgo de la afectación de una vida. Y aquí están grandes salubristas, gerentes en salud, expertos, saben que mientras exista la posibilidad de evitar una enfermedad, lo decían los panelistas, hay que trabajar por su prevención. Ahora, con una fase previa, que es el componente predictivo. Pero también sabemos que cuando hay un diagnóstico ante un padecimiento real, lo que procede es la atención oportuna. Porque tenemos que trabajar desde el enfoque de la protección en doble vía. Lo que es evitable como enfermedad, evitarlo, pero lo que es evitable como un deceso, evitarlo, para que no se den muertes que no debieron darse. Pero ante todo, para que no se deteriore un estado de salud y que conduzca a un escenario de fallecimiento cuando debió evitarse. Por eso, este tipo de reflexión. Queremos, dentro de nuestro propósito que pedimos en la reforma, facultades que permitan este tipo de avance, que son producto de un consenso que ha hecho la ciudadanía de lo que pretende tener como superintendencia. Y por eso piden una superintendencia más fuerte, fortalecimiento. También piden que efectivamente se generen medidas para proteger la salud y la vida de las personas, medidas cautelares. Y tenemos que fortalecer la función jurisdiccional. Y en este momento es uno de los artículos que está en franco debate, porque hay algunos que consideran que tanto control no procede. Y pienso que todo control que obedezca a un propósito proteccional es pertinente tenerlo y aplicarlo. Igualmente, estamos contemplando algún tipo de actuaciones, lo mencionamos aquí hace un año, y era la posibilidad
de tener la facultad del levantamiento del velo corporativo. La gente pide eso. Y una facultad que debe tener la superintendencia es esa, para identificar realmente quiénes están detrás de lo que ha sido la pérdida de recursos. Se han ido en un proceso liquidatorio y las EPS que se han ido han quedado insolventes. Los liquidadores, al tratar de monetizar activos para pagar pasivos, no tienen cómo, pero quienes han fungido de dueños reales en la sombra se han ido con mucha plata del sistema. Hace pocos días, un expresidente de una gran EPS que marcó una importante época de aseguramiento, ha sido ratificado en segunda instancia el componente condenatorio por el mal manejo de los recursos que tuvo esta aseguradora. Y nosotros creemos que episodios como esos no pueden repetirse. Ahora, queremos reducir también los tiempos de investigaciones. La gente quiere celeridad y a veces la normatividad en este momento está llevando a que se generen mucho tiempo para soluciones ante casos que deben resolverse con prontitud. Son parte de las cosas que queremos a través de la reforma. Escuchemos esto. Durante el actual gobierno, una de las mayores sanciones emitidas en primera instancia por la Superintendencia Nacional de Salud se dio contra la EPS Sura por el caso de la señora Erlinda Escalante Berro. Aunque fue diagnosticada con demencia vascular, un trastorno que dificulta su razonamiento, hace unos meses doña Erlinda, una barranquillera de 73 años, aún caminaba y compartía momentos especiales con sus familiares. Sin embargo, su situación comenzó a deteriorarse en forma acelerada, a tal punto que hoy en día permanece en cama, ayudada por sondas para el suministro tanto de medicamentos como de comida. En este último año, el ingeniero mecánico Guido de Jesús Roa asumió con abnegación y valentía la protección diaria de su madre. Pues en lo que llegamos, el médico nos dice que quien estaba tratando la cara porque la cara estaba sobreinfectada. Un nivel de creatinina en 7, casi pierde el riñón. Una persona que está perdiendo sus capacidades cada día que pasa, cada hora que pasa. Lo que puede darle un cigarro y a través de una cama, una sábana flex, cosas que van a mejorar lo que tiene. El mismo director de la Supersalud llama personalmente al responsable de Sura aquí en la costa y habla con él y le pregunta. Y la respuesta es que la cama y la enfermera ya están aquí. Y en un momento estaban en la cama y la enfermera en la cama. Según Guido, en vista a que la EPS no atendía con urgencia los fallos y los llamados de súplica, el caso de su madre fue objeto de investigación sobre la gestión de la EPS. Es un tratamiento que no merece. A estar poniéndole tildes, puntos, catalogando estrofas y palabras, haciéndole encuentros, dando vueltas para negar un servicio. Eso es no tener corazón. A mediados de febrero se produce la multa en primera instancia y la sentencia de la función jurisdiccional. Entonces, desde ese punto de vista, las cosas han cambiado. La ley está muy pendiente. Está muy pendiente. Viene cada semana. Esa es otra cosa. Toda la semana viene. No viene cada 12 o 20 o una vez. Los cuidados que han hecho establecer un régimen especial en las comidas y en los horarios de los medicamentos que deben darse, y en cuidados paliativos y en su especial situación, quien y su madre están asumiendo céntrica. Bien, hoy hay una solución frente a un paciente en lo que tiene que ver una atención ya no proactiva ni preventiva, sino reactiva, tardía.
pero el control ha llevado a que este paciente asegurado finalmente sea abordado desde la atención. Para concluir, 3 cosas. Somos capaces de interactuar y dialogar. Hemos recibido a la Junta Directiva de Gestar Salud, hemos recibido a la Junta Directiva de ASEMI, hemos recibido a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, interactuamos con los gremios y cuando yo salga de aquí me espera la directiva de ANTOC. El diálogo para avanzar. Y avanzamos con el diálogo. Estamos prestos a ser receptivos a las diferentes posturas que hay en el sector frente a la búsqueda de soluciones. Y lo estamos haciendo porque es nuestro deber escuchar a los actores intervinientes en el sistema. Pero también es nuestro deber y obligación cumplir con el ordenamiento que nos obliga a cumplir nuestra función. Nosotros nos dan un marco normativo para cumplirlo, pero también para hacerlo cumplir. Hace poco me abordó una asistente aquí al auditorio frente a un tema de una sanción a un ente territorial. Sí, es el hecho inevitable frente a un incumplimiento, un proceso debido, con garantía para el involucrado, pero hay que llegar a circunstancias de fallo. Y a nadie le gusta un resultante de un fallo adverso, pero es la manera como el infractor debe pagar haber cometido la falta dentro de un ordenamiento que debe ser cumplido. Yo les agradezco a todas las personas que tuvieron la deferencia de invitarme. He tratado de ser ilustrativo frente a lo que es la actuación de la superintendencia, frente a la responsabilidad que tiene, pero también lo que pretende ser dentro de su propósito de ser garantista de un derecho, defensor de un derecho, pero también protector del buen uso de los recursos públicos que se han destinado y se han hecho disponibles para el goce efectivo de ese derecho. Yo les agradezco a todos su atención, su excelente compostura, su permanencia hasta esta parte final del evento y pretendo únicamente que a través de lo que ha sido mi intervención se tenga claridad que nuestra superintendencia procura alianza con los que están afectados, define distancia con el infractor, establece una línea de no complacencia con el que no tiene cumplimiento con la norma y que definitivamente estamos para garantizar nuestras labores misionales de defender un derecho, de ejercer protección a la ciudadanía, de respetar a quienes desarrollan actuación dentro del sistema y proteger los recursos públicos que son públicos y por lo tanto sujetos del control correspondiente y que permitan finalmente garantizar el goce efectivo de un derecho al que todos tenemos la posibilidad de acceder siempre y cuando los que tienen la responsabilidad de garantizarlo cumplan con su deber de cumplir la obligación. Muchas gracias y agradezco el tiempo.